Dios les bendiga, que el Señor se glorifique en este hermoso día, que la gracia del Señor descienda con poder y bendición en esta semana que comienza y que el Espíritu Santo de Dios sea llenando cada hogar, sea bendiciendo cada uno de sus hogares, de sus casas, que el poder y la misericordia de Dios no se aparte, sino que su gracia se derrame en abundancia sobre cada vida. Vamos a orar y vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios nos hable, que el Espíritu Santo del Señor nos ministre y que la gloria del Señor llene cada hogar, llene allí el lugar donde usted está, que su familia sea bendecida con el poder y la grandeza de ese Dios santo y poderoso, de ese Dios que todo lo puede. Padre, muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo. Nos presentamos, Señor, delante de tu presencia y traemos nuestras vidas, Señor, en adoración. Colocamos, Señor, en sacrificio santo, agradable al Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, y que en ti, Señor, hay bendición, que en ti, Señor, de la gloria y poder, y que en ti encontramos la respuesta a nuestras vidas. Te glorifico, Señor, y te bendigo y entrego este momento en tus manos de amor. Te ruego que tú bendigas cada hogar, que tú te glorifiques, Señor, en cada vida, que tu poder y tu misericordia desciendan, Señor, y sea llenando y ministrando en poder y bendición. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Le invito para que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Vamos a estudiar esta preciosa carta, este pasaje, que es muy importante, la enseñanza que el apóstol Pablo entrega a su amado discípulo Timoteo. Hay una palabra que para los educadores hemos tenido que utilizar mucho en los últimos años, y es la palabra estándar. Esa palabra estándar, cuando uno mira el significado, nos dice que los estándares son especificaciones acerca de cómo debe desarrollarse una tarea o función determinada, y están basados en acuerdos entre uno o más entidades o en un determinado grupo de personas. En Colombia existen unos estándares para la educación en cada uno de los grados que se deben de cumplir, los maestros debemos de cumplir y debemos de tener muy en claro en cada grado, en cada momento del desarrollo académico de los estudiantes. No debemos nosotros descuidar esos estándares. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, y Timoteo tenía una necesidad, no solo de desarrollar, digámoslo así, su tarea, su ministerio, sino que también debía hacerlo de acuerdo a un estándar establecido. Es decir, que él debía de tratar de imitar ese estilo de vida descrito por el apóstol Pablo y a su vez ayudarle a otros cristianos a hacer lo mismo. Y en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, es precisamente donde el apóstol Pablo desarrolla ese estándar establecido para nuestras vidas. Y es un estándar diferente para cada uno de nosotros. Hay porciones en este capítulo las cuales nos presentan pautas y pruebas individuales, pautas pero también que nos da acerca de individuos y personalidades que nos pueden desviar. Y Pablo entretejió aquí varias aspiraciones cuyo fin era alentar a los hijos de Dios. Vamos a mirar ese estándar que el Señor establece para nosotros. En primer lugar, vamos a mirar
la descripción de ese estándar. Ya sabemos que es un estándar, son especificaciones acerca de cómo debe desarrollarse una tarea. Y entonces vamos a mirar cómo es que describe el apóstol Pablo aquí un estándar en los versículos del 1 hasta el 8. Entonces vamos a comenzar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 8. Nos dice la palabra del Señor. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Gloria al Señor. Si usted observa en estos primeros versículos que hemos leído, en estos 8 versículos, el apóstol Pablo hace un listado de 7 rasgos que deben caracterizar al siervo cristiano, a la persona que ha decidido buscar del Señor. Y vamos a mirar, en primer lugar, el cristiano nos dice aquí que debe ser esforzado, que el cristiano debe esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús, nos dice el versículo 1. Para poder cumplir este mandamiento, Timoteo contaba y nosotros también contamos con la gracia de Dios. No existe ninguna persona con el poder para cumplir, que sea autosuficiente como para considerarse que algo se origine en sí mismo. Y todos y cada uno de nosotros nos está diciendo aquí, debemos construir una relación personal con Dios y para eso se requiere esfuerzo. Es por eso que Santiago 4:8 dice que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, nos está hablando de esa primera característica, esforzarse. En segundo lugar, en el versículo 2, nos dice que todo cristiano debe encargar a otros estas verdades que Pablo dio a Timoteo. Allí nos dice esto, si él asegurarse, aquí el apóstol Pablo quería asegurarse mejor, que Timoteo se esforzara como esa prioridad principal, número 1. El nutrir a otros para que también se esforzaran fue la prioridad número 2. Y si la iglesia siguiera con firmeza este consejo, se expandiría geométricamente en la medida que el creyente estuviese enseñado, un creyente bien enseñado también enseñase y comisionase a otros para que esto a su vez hicieran lo mismo con otros, así como se desarrolla la pandemia, que se infecta uno y se infecta 3, esos 3 a 9, esos 9 a 27, esos 27 a 81 y esos 81 a 243 y así sucesivamente. Una progresión que se va dando a medida que las personas van siendo instruidas en el mensaje del Evangelio. Si cada uno de nosotros nos esforzamos y nos encargamos de llevar esa verdad, cada uno de nosotros, el Evangelio del Señor Jesucristo va a crecer. Por eso es que los discípulos necesitan ser equipados para transmitir su fe. El trabajo no estará hecho sino hasta que los nuevos creyentes también a su vez sean capaces de hacer discípulos a otras personas. En tercer lugar, dice allí que uno debe sufrir penalidades como buen soldado, nos dice en el versículo 3. Y hay 2 características
incluidas en este versículo. Y es el espíritu de quien al servir, de alguien que sirve, ese espíritu de la persona que está sirviendo. Se aprecia en su buena disposición para sufrir o para soportar penalidades. Y aquí el énfasis está en la idea de un soldado que está preparado para situaciones difíciles. ¿Qué tan difíciles, qué tan preparados estamos nosotros para afrontar situaciones difíciles en nuestra vida? Cuando nosotros somos creyentes, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, tú debes de estar preparado como un soldado para sufrir penalidades. Pero en segundo lugar, esta recomendación también es selectivo en cuanto a las actividades a las que se dedica y a los lugares a los que va. Porque dice aquí que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, nos dice en el versículo 4. Y cuando nosotros leemos esto, entonces nos está diciendo, debemos de estar dispuestos a sufrir penalidades como un buen soldado, pero también debemos de saber seleccionar qué es lo que hacemos, a dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, porque aquí estamos deseando, es como dice el apóstol Pablo, agradar a aquel que nos tomó por soldado. Este soldado al cual se refiere aquí el apóstol Pablo es del tipo al cual se niega a sí mismo, es del tipo del cual lleva cada día su cruz, con el fin de mantenerse fiel al lado de otro o para darle ese respaldo. Por eso es que el Señor Jesucristo nos dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. En cuarto lugar, nosotros encontramos en el versículo 5 una palabra muy importante que nos dice que lucha legítimamente. El atleta, oiga bien, el atleta es una persona que cumple las reglas. Después de la disciplina y de las reglas de entrenamiento, llega a la competición y debe continuar con sus reglas. Un atleta no puede ganar a menos que tome parte en la competición, pero también debe cumplir las reglas. El cristiano también se encuentra a menudo obligado a competir con aquellos que están a su lado. Debe defender su fe, debe tratar de convencer y de persuadir. Tendrá que discutir y entrar en debate, pero debe hacerlo de acuerdo a unas reglas establecidas por el Señor. Hace algunos años un ciclista ganó varios Tours de Francia. Este hombre era invencible, fue invencible. Con el paso de los años salió salió una investigación y alguien declaró del equipo de él que él se dopaba y que ellos hacían trampa para ganar esos tours y fue despojado de todos los títulos que había obtenido. ¿Por qué? Porque había obrado mal, no había luchado legítimamente, fue despojado de esos títulos. También aquí el apóstol Pablo, en estos versículos que hemos leído, en el versículo 6, dice que uno debe ser como el labrador. Mire bien, aquí nos está hablando de algo muy importante, porque al predicar, al enseñar, Timoteo enfrentaría sufrimiento, pero resistiría. Pablo usa por eso la comparación de soldados, de atletas y de agricultores, todos los cuales deben disciplinarse a sí mismos y estar dispuestos a sacrificarse para lograr los resultados que quieren. Como los soldados, debemos renunciar a la seguridad mundana y someternos a una disciplina rigurosa. Nos dice la palabra del Señor. Como atletas debemos enfrentar duro, entrenar duro y enfrentarnos y someternos a las reglas. Pero como agricultores debemos trabajar arduamente, como lo hace un agricultor, que trabaja arduamente. Pero hay algo que siempre la Biblia
nos está diciendo acerca de los agricultores, y es que saben esperar hasta que ese trabajo arduo, hasta que ese trabajo duro produzca fruto. Nos mantenemos firmes a pesar del sufrimiento, porque nosotros pensamos en la victoria, la visión del triunfo y la esperanza de esa cosecha. Cuando nosotros hacemos eso, vamos a ver que el sufrimiento vale la pena, cuando alcanzamos la meta de glorificar a Dios. Y es muy importante lo que el apóstol Pablo le está diciendo a este joven pastor, a este joven siervo. En sexto lugar, nos dice que uno debe volverse al Señor para obtener el entendimiento en todo, nos dice el versículo 7. Y la obtención de esta clase de discernimiento, de esta clase de entendimiento, depende de nuestra disposición a escuchar y a considerar, aquí en el caso de Timoteo, lo que Pablo le estaba diciendo. Al que no está dispuesto a pasar mucho tiempo estudiando, mirando cuál es la voluntad del Señor para su vida, pues a el Señor no le dará entendimiento en nada, mucho menos en algunas cosas importantes de la vida. Hay personas que no quieren entender, que no quieren de ninguna manera entender lo que está pasando, que no quieren entender por qué pasa esto en su vida y simplemente han cerrado el entendimiento. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que precisamente a Timoteo para que el Señor te dé entendimiento en todo. Y en séptimo lugar, en el versículo 8, está diciendo que uno debe acordarse de Cristo. Y Pablo especifica acá en este versículo 8 qué es lo que nosotros debemos de recordar acerca de Cristo. Lo primero que debemos de recordar es su poder. Y ese poder se manifestó en esa magnífica victoria, resucitado de los muertos. La resurrección de Cristo es la esencia de nuestro mensaje. Cuando nosotros consideramos esto y lo entendemos, este mensaje es el que nos da aliento al alma atribulada. Ese mensaje es el que nos vivifica. Ese mensaje es el que nos está llenando cada día más y nos está diciendo hay esperanza, podemos seguir adelante. Por eso tenemos que recordar, debemos acordarnos de Cristo, de su poder, de su magnífica victoria. En segundo lugar, debemos de acordarnos de su pasado. El pasado profético. Aquí está diciendo Jesucristo del linaje de David. Y aquí es importante esto porque nos está diciendo cómo esa profecía se cumplió, cómo esas profecías, todas las profecías que habían de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento llegaron al cumplimiento perfecto en Cristo Jesús. Y es que la importancia de Cristo no solamente se relaciona con su resurrección, sino también con un pasado que se dio a conocer dentro del propósito eterno de Dios. Cuán diferente habría sido la situación de los judíos si hubiesen creído esto. Su fe les habría despertado y habrían sido fortalecidos en el Señor. Pero también nosotros debemos acordarnos de sus promesas. Oiga bien, ese mensaje de actualidad, lleno de significado. El apóstol Pablo dice aquí, conforme a mi evangelio, al evangelio de Pablo. Y el evangelio de Pablo incluye sus promesas, las promesas del Señor. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que reflexionara en la palabra y que Dios le daría visión. Dios habla a través de las Escrituras, Dios habla a través de su palabra, pero nosotros necesitamos estar atentos, receptivos a Él.
No podemos estar creyendo a cuánto mensaje nos está llegando de WhatsApp con respecto al fin del mundo, con respecto a lo que va a pasar, que el año entrante va a haber hambruna, que el año entrante va a haber escasez, que el año entrante viene el virus X, que es más mortal que el virus del COVID, que estamos viviendo los últimos tiempos. Sí, estamos viviendo esos últimos tiempos, pero estamos en las manos de Dios. Y en las manos de Dios, santas y poderosas, nosotros tenemos promesas. Por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros debemos de pedirle al Señor que Él nos muestre sus verdades eternas y la forma como nosotros podemos aplicarlas a nuestra vida. Siempre considere lo que ha leído y medite en ello. Y Dios va a darle entendimiento. Y es muy importante que nosotros entonces revisemos estos 7 magníficos, podríamos decir, desafíos, revelaciones que están entretejiéndose aquí en esta carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de mirar en cuáles estamos flaqueando, en qué parte nosotros tenemos tendencia a tropezar. Tenemos que apropiarnos de estas preciosas verdades, revivir el alma con ellas y estar preparados para cargar con las responsabilidades que le asigna el Señor. Esta es entonces, en primer lugar, esa descripción de ese estándar establecido por el Señor para nuestras vidas. Pero también el apóstol Pablo ejemplifica el estándar. El versículo 9 al versículo 13 dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¡Qué bendición! Mire, aquí tenemos un incentivo extra para emprender ese curso de acción. Cuando el que así lo manda ya ha emprendido por sí mismo. Y Pablo ofrece ese incentivo extra mediante su ejemplo, el que él dio al sufrir por la causa del evangelio. Pablo, nosotros sabemos muy bien que sufrió penalidades, sufrió prisiones, sufrió torturas, sufrió azotes, sufrió naufragios, sufrió prisiones. Y nos dice aquí la palabra del Señor que incluso fue tratado como malhechor y que algunos incluso se avergonzaban de irlo a visitar. Dice en el capítulo 1, versículo 16, está diciendo que algunos se avergonzaron de visitarlo. Pablo sufrió y dio razones para su sufrimiento. En estos versículos 9 y 10, él da razones para el sufrimiento y dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. No había otra idea. Pablo estaba dispuesto a sufrir. Y esto es lo que dice: todo lo soporto. Él sabía que con su situación estaba haciendo avanzar la causa más digna que puede haber sobre esta tierra y obrando en favor de esto. Su sufrimiento no fue inútil y sin fruto, tampoco se quedó sin fruto. Cuando en el libro de Filipenses habla, dice que él estaba allí preso en Roma, pero que el evangelio fue notorio en todo el pretorio. Todos lo habían escuchado predicar, todos lo habían escuchado la palabra, todos habían atendido ese mensaje. Y quién sabe cuántas personas no habrían creído en este mensaje. Cuando alguien tiene que sufrir por su cristianismo, debe recordar
que el sufrimiento está allanando el camino a otros que todavía están por venir. Cuando sufrimos, estamos llevando una pequeña porción de ese peso de la cruz de Cristo que nos corresponde. Y estamos haciendo la parte que nos corresponde para llevar la salvación a los hombres. Y en tercer lugar, nos está hablando el estándar y el estilo de vida del cristiano. Vamos a leer del versículo 19 al 26. Nos dice la palabra del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Que hay algo muy importante porque nos está hablando del sello. El sello era una señal de autenticación y de propiedad. Por eso aquí dice que conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Hemos sido sellados. ¿Y cómo hacemos conocer el hecho de que somos hijos de Dios? Aquí en este versículo nos está hablando y en este pasaje nos está hablando. ¿Qué nos dice? Apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa es la manera en que la gente va a saber que esa persona pertenece al Señor. Por eso es el estándar aplicado al estilo de vida del cristiano. Si nosotros invocamos el nombre de Cristo, tenemos que asegurarnos de no estar viviendo en el pecado. Hoy en día hay muchas personas que afirman creer en las doctrinas fundamentales de la fe, pero practican alguna forma de pecado. El Señor conoce a quienes le pertenecen porque puede discernir el corazón humano. Pero todo lo que los no creyentes pueden observar es la vida exterior que lleva esa persona. El mundo puede lograr a veces que el pecado parezca atractivo por medio de anuncios publicitarios en carteleras, en cine, en propaganda, en televisión. Pero en comparación con ese despliegue, ¿qué pueden los creyentes dar a conocer a los que creen? Lo único que podemos mostrar nosotros es nuestra propia vida. Y que nuestra vida sea un anuncio atractivo de Cristo. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje. Ahora bien, mire que nosotros hemos visto acá ese estándar diferente para nuestras vidas. Descripción del estándar, la ejemplificación del estándar y el estándar relacionado con el estilo de vida del cristiano. Los estándares dijimos que son especificaciones
acerca de cómo debemos desarrollar una tarea o función determinada. Esos son estándares. ¿Cómo debemos nosotros desarrollar nuestra tarea como cristianos? ¿Cómo debemos nosotros desarrollar los que hemos creído en el Señor? ¿Qué es lo que tiene que ver el mundo en nosotros? ¿Qué es lo que tiene que ver las personas en cada uno de nosotros? Tienen que ver a Cristo Jesús. Tienen que ver a Cristo Jesús. No importa el sufrimiento, no importa las penalidades, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, penalidades, no importa que tengamos que pasar por situaciones difíciles, siempre deben de ver a Cristo Jesús en nosotros. Y es muy importante que nosotros lo sepamos bien y que lo vivamos, que vivamos ese estándar. Hay un estándar diferente que Dios ha establecido y que quiere que nosotros vivamos para la gloria de su nombre. Yo le pido al Señor y al Espíritu Santo que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente. Y en este momento oro para que cada uno de nosotros, en este tiempo de dificultad, en este tiempo difícil que estamos pasando, que estamos viviendo, podamos nosotros vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. Podamos vivir como el Señor desea que nosotros nos comportemos. Podamos vivir según ese estándar establecido por Dios para cada uno. Que no nos apartemos. Que cuando pase esta pandemia, no sean más los que se han ido, sino que los que han llegado al Señor, porque usted se ha encargado de predicar ese evangelio, de mostrarle a las personas de que este tiempo es un llamado que Dios está haciendo para que todas las personas le reconozcan a Él como el único y suficiente Salvador. Para que las personas vean aún en tiempos de crisis cómo el Señor se glorifica en su vida y que puedan ver la gracia derramada del Señor en cada uno. Que usted se convierta en ese multiplicador. Que usted contagie a otros de la mensaje, de la palabra del Señor. Que podamos llenar nuestra iglesia, nuestro lugar de adoración, glorificando al Señor y dándole a Él toda la alabanza y toda la honra. Estamos en las manos del Señor y oro para que el Señor se glorifique. Padre, muchas gracias, Señor de los cielos, por tu palabra, la cual coloco en tus manos, Señor. Y bendigo, Señor de la gloria, a cada vida que la ha escuchado, pero también a cada vida que la toma para sí y permite que esta palabra se glorifique y dé fruto en abundancia. Que el día de mañana no va a permitir que los afanes de este mundo, ni los espinos, ni las piedras, ni las aves del camino arrebaten esta palabra, sino que van a vivir y vamos a vivir conforme a un estándar establecido por Dios para nosotros. Conoce el Señor a los que son suyos. Tenemos un sello. Queremos que ese sello de propiedad, de autenticidad, se glorifique en cada uno de nosotros. Padre, bendigo cada vida. Coloco a tu iglesia, Señor, en tus manos. No conocemos, Señor, las necesidades de todos, pero sí ruego, Señor, por cada uno. Ruego, Señor, para que tu gracia, tu poder se derrame sobre cada vida. Para que tu Santo Espíritu ministre en cada hogar. Para que tu presencia, Señor, no se aparte. Para que tu gloria nos cubra, Señor.
Tú eres el único que puede reprender por nosotros al devorador, ese espíritu de muerte, Señor. Tú eres el único que puede hacer la obra en cada uno de nosotros, en esos hogares que están sufriendo, en esos enfermos, Señor, allí en el hospital, en las clínicas, Señor. Oramos, Señor, por ellos, por el personal de salud, Señor, lo coloco en tus manos, Señor. Bendícelos, Padre amado, y glorifícate con poder. Nuestros hogares, Señor. Nuestras vidas. Señor de la gloria, todo está en tus manos. Nuestro país. Guárdanos, Señor. Danos sabiduría y entendimiento para no caer, Señor, ni permitir que el enemigo siembre zozobra, siembre, Señor, duda, o siembre, Señor, temor en nosotros. Confiando en ti, oh Dios, estamos, y creyendo, Señor, que si nos cuidamos, también tú cuidas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, es un placer, una bendición poder predicar, llevar la palabra del Señor, que usted la pueda tomar para su vida y que sea de verdad una palabra que llene su corazón y que le bendiga en todo momento. Un abrazo fuerte, que Dios me le guarde, que Dios le bendiga, que el Señor cubra su hogar con su misericordia y su poder. Dios le guarde, Dios le bendiga.